hidro. Y se agrupan distintos conceptos que conviene distinguir: la energía hidráulica convencional o hidroeléctrica, con sus variantes de mini hidráulica o microhidráulica. ¿No? Nosotros acá en nuestro país, eh, las centrales hidroeléctricas convencionales se refieren a unidades que son mayores a 20 megavatios, ¿no? Y las mini son menores a 20 megavatios. Esa es la convención acá en nuestro país. Pero todas ellas pues tienen el mismo principio, ¿no?, de funcionamiento. Vamos a ver algunas variantes que están relacionadas pues con el diseño de las obras civiles, más no de la misma máquina, ¿no? Entonces, eh, existen variantes pues respecto a las hidráulicas convencionales, que están relacionadas con las mini hidráulicas o las microhidráulicas, o las diversas y novedosas tecnologías incluidas en la denominación general de energía del mar, ¿no? Bueno, en otros países se emplea pues el efecto, ¿no?, del cambio del nivel de las mareas. Entonces, en ese caso pues existen unos diseños adecuados, ¿no?, a esta situación, pero más que nada son parecidas a las centrales de hélice o las centrales Kaplan, ¿no?, que vamos a verlo de alguna manera al final. Además, los conceptos como los recursos, como el recurso hidráulico o la consideración de la energía hidráulica dentro de las energías renovables, también merecen la atención, ¿no? Veamos en qué consiste la energía hidráulica convencional. Las caídas de masas de agua producidas por los desniveles existentes entre los cauces por donde circulan estas aguas han sido utilizadas desde la antigüedad para producir energías mecánicas por medio de ruedas de paletas y de cajones, ¿no?, o cangilones, que, aunque eran artefactos rudimentarios, tenían aplicaciones tales como elevar el agua de riego o mover molinos de granos. Aquí tenemos, eh, no sé si se puede distinguir, dos tipos de turbinas que se emplean en las centrales convencionales, ¿no?, que son las turbinas tipo Francis. Ya seguramente ustedes recordarán que hemos visto en qué consisten este tipo de turbinas. El agua ingresa por un caracol, ¿no? Aquí se ve un corte transversal, ¿no? El agua ingresa por este caracol, ¿no?, y se distribuye por medio de estos distribuidores, ¿no? Eh, no sé si pueden distinguirlo, ¿no? Aquí hay unos distribuidores del, del agua que fluye por estos caracoles, o como le llaman acá, cámara espiral, ¿no? Esta cámara espiral, como le mencioné en algún momento, distribuye, ¿no?, el agua en toda la periferia del rodete. Este es el rodete de la turbina Francis, ¿no? Y acá se ve unas compuertas que son los álabes directrices que direccionan el agua
que está a presión, ¿no? Y a una determinada velocidad, ingresan, ¿no?, hacia los álabes del rodete y accionan el eje este que está conectado a un generador eléctrico. A la derecha tenemos una turbina Kaplan, que también tiene su caracol, o lo que le llaman la cámara espiral, que distribuye el agua hacia este rodete. Observen ustedes, ¿no?, que son álabes un poco más grandes, ¿no?, por el gran caudal, pero requieren poca caída. Y accionan el eje que está conectado a un generador eléctrico, ¿no? Bueno, aquí están indicando distribuidor, ¿no? Estos son unas compuertas que están en toda la periferia de la turbina, que precisamente regulan el caudal y direccionan el agua hacia los álabes del rodete. Básicamente, estas son la turbina Francis es la que más se utiliza en nuestro país, y también esta turbina tipo Pelton, o turbina de acción. En esta turbina tipo Francis o Kaplan, son turbinas de reacción. ¿Por qué? Ustedes pueden apreciar, ¿no?, de que cuando el agua ingresa por el rodete, va variando su presión, ¿no? Y descarga pues acá en esta tubo de, como le llaman acá, tubo difusor, donde se produce el vacío, ¿no?, para aprovechar más la caída de agua. Entonces, el agua, cuando descarga, ¿no?, hacia este tubo difusor, tiene una zona de baja presión, ¿no? Y como le mencioné, en esta zona es donde existe el riesgo de producción de cavitación, debido a que se reduce la presión, que pone en riesgo la producción de burbujas, ¿no? Unas burbujas que implosionan y golpean los álabes del rodete y lo van carcomiendo, ¿no? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, el concepto de turbina de reacción es porque hay una variación de presión a lo largo, ¿no?, del rodete de la turbina, ¿no? Aquí ingresa una alta presión y al entregar energía, ¿no?, al rodete, pierde presión el agua. Tan es así que puede producirse cavitación en esta zona de mínima presión, ¿no? Lo mismo pasa con esta turbina tipo Kaplan, que también es de reacción, porque como ustedes podrán darse cuenta, al fluir el agua, ¿no?, por estos rodetes, va perdiendo presión. En cambio, ¿qué es lo que sucede en estas turbinas de acción? En esta turbina de acción tipo Pelton, que es otro tipo de central convencional que tenemos en nuestro sistema eléctrico, entonces el rodete, como ustedes pueden apreciar acá, está en contacto con la atmósfera, ¿no? Y la presión del agua no varía, siempre va a ser la atmosférica. Entonces, el delta de presión en las cucharas de, de este rodete Pelton es cero. Y es por eso que se denomina turbina de acción. Aquí ustedes pueden ver, ¿no?, que el agua ingresa por esta tubería que está a la izquierda, ¿no? Aquí hay una válvula reguladora del agua y tiene dos inyectores, ¿no?
y tienen dos distribuidores del agua, ¿no? Inyectan el chorro de agua a gran presión y hacen girar a, a este rodete, ¿no? Que está conectado a un generador eléctrico. Esta es una turbina Pelton horizontal, ¿no? El eje es horizontal. En cambio, acá, esta es una turbina Francis de eje vertical, ¿no? El eje es vertical, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no?, de la posición del eje, pueden ser turbinas horizontales o verticales. Bueno, ya pueden darse una idea, ¿no?, de cómo es que aprovechamos la energía que el agua, ¿no?, contiene y es entregada en el rodete, ¿no? Actualmente el aprovechamiento de la energía hidráulica disponible en los saltos de agua mediante turbinas en las centrales hidroeléctricas constituye un importante recurso para la producción de energía eléctrica y una de las principales aplicaciones de la maquinaria hidráulica. Ya hemos visto las figuras 1.9, 1.10 y 1.11, ¿no? La 1.9 es la turbina Francis, la 1.10 es esta turbina Kaplan y la 1.11 es esta turbina Pelton, ¿no? Eh, Podría decirse que esta es la forma más conocida de aprovechamiento de la energía hidráulica. La energía hidráulica convencional se ha relacionado tradicionalmente con la energía potencial disponible en un salto o desnivel entre las masas de agua. La denominación de energía hidroeléctrica se asocia entonces a la obtención de la energía mecánica en un sistema rodete-eje, aprovechada en un generador eléctrico. Es la conocida como energía hidráulica convencional, ¿no? Directamente, ¿no?, el agua ingresa hacia el rodete y le transfiere energía, ¿no? Existen dos formas básicas del aprovechamiento de la energía hidráulica convencional. La primera es interceptando las corrientes a través de una presa, ¿no? O sea, la corriente de agua yo la almaceno en una presa. Es como si fuese una batería, ¿no? Yo almaceno ahí la energía porque el agua que está almacenada en una presa es energía potencial, ¿no? Que después se va a soltar hacia las turbinas de acuerdo a las necesidades del sistema, ¿no? Entonces se almacena en una presa, lo que da lugar a las clásicas centrales a pie de presa. La segunda es la desviación de la corriente fluida, ¿no?, lo que origina las llamadas centrales en derivación o en ocasiones centrales fluyentes o de pasada, ¿no? Ahí simplemente se coloca un barraje, ¿no?, a lo largo del, perdón, transversalmente al río, y este barraje desvía parte del agua hacia la central, ¿no? Y eso es lo que mayormente tenemos en nuestro país, ¿no? Centrales de pasada o fluyente. No hay presas, ¿no? Solamente la más importante es la central de Mantaro, ¿no?, que tiene una presa de Tablachaca, ¿no? Ahí se almacena el agua. Y es importante porque
en épocas de sequía se suelta esa agua almacenada, ¿no? En el 2023 tuvimos una sequía muy fuerte, ¿no? Y Tablachaca se defendió, ¿no? Dio el agua necesaria, ¿no? Para que el sistema no se paralice. Y estuvo a punto de causar problemas, ¿no? La sequía esta, porque el, los operadores de Mantaro tienen el cuidado, ¿no? De que no, no llevarse todo el agua, ¿no? Porque esa agua de todas maneras tiene que repartirse hacia los agricultores, ¿no? Entonces, ellos siempre están controlando, pues, el nivel, ¿no? De agua en las presas. Se ha incorporado en los últimos años un tercer tipo consistente en la interceptación de la corriente de agua, ¿no? En sistemas de redes de agua. Está relacionada con la obtención de potencias reducidas y por tanto se asocia a la energía mini hidráulica o microhidráulica. Eh, Presentan algunas diferencias significativas con respecto a las energías hidráulicas convencionales, aunque realmente los principios, ¿no? de funcionamiento son los mismos. Bueno, esto ya lo hemos visto, por si acaso para una central convencional, ¿no? No vamos a ver los esquemas, ¿no? De una bomba, ya hemos tratado en los ejercicios que hemos hecho, los esquemas, ¿no? De una bomba, donde también hay intercambio, ¿no? De energía con el rodete, pero ahí es al revés, ¿no? Hemos visto que la ecuación de Euler considera como primer término la, la componente, ¿no? De mayor energía, ¿no? Si es una bomba, la componente de mayor energía está en la descarga, ¿no? Porque le entregamos energía al agua, ¿no? Mediante una bomba. Y la componente de menor energía está en la zona de entrada. En cambio, en las turbinas es al revés, ¿no? La componente de mayor energía está pues en la entrada, ¿no? Y sale con menor energía porque le entrega energía al rodete, ¿no? Y el rodete entrega energía a un generador eléctrico, ¿no? En la ecuación de flujo de una turomáquina vamos a recordar, ¿no? El concepto de la cantidad de movimiento, ¿no? Que ya sabemos que la cantidad de movimiento lineal o momento lineal de una partícula está dada por la ecuación de vectorial, ¿no? Producto, aquí en este caso el producto de la masa por el vector velocidad, ¿no? Que nos da pues la cantidad de movimiento P. Este es en el caso de un movimiento lineal. Cuando hablamos de rotación, lo que importa no es solo la velocidad, sino a qué distancia del eje se mueve la partícula. Entonces definimos la cantidad de movimiento angular o momento angular, ¿no? En nuestro caso, en las turbomáquinas, nos interesa el momento angular y no el momento lineal, ¿no? Respecto a un punto, ¿no? Por ejemplo, el eje de rotación de la turbomáquina. Aquí pues el momento angular L es el producto del radio
por el momento lineal, que es el producto de la masa por la velocidad, ¿no? Ya podrán ustedes darse cuenta que en este caso R es el vector posición, ¿no? Es la distancia al eje de giro, ¿no? Al punto central. En una turbomáquina, pues el eje de giro es el punto central, ¿no? B es la velocidad lineal de la partícula y m es la masa de la partícula, ¿no? Habíamos visto al comienzo el diferencial de masa, ¿no? Que ingresaba a un volumen de control, ¿no? Que precisamente, ¿no? Para determinar la ecuación de Euler, nos basábamos en ese cambio, ¿no? De la cantidad de momento angular. Cantidad de movimiento en turbomáquinas. En el caso de un flujo en un rodete, se trabaja con la cantidad de movimiento angular específica, o sea, por unidad de masa, por kilogramo, ¿no? L minúscula, ¿no? O sea, aquí sería R por CU, sería R está en metros, la componente según la dirección tangencial de la velocidad absoluta sería metros por segundo, o sea, sería metros cuadrados sobre segundo, ¿no? O sea, por unidad entre kilogramos, pues no, porque aquí no aparece la masa, ¿no? Lo hemos dividido entre la masa. Es L entre la L mayúscula entre la masa. Donde R es el radio desde el eje al punto de rotación, ¿no? Considerado. CU es la componente tangencial de la velocidad absoluta, ¿no? C para nosotros será la velocidad absoluta. Las turbomáquinas, sean bombas, ventiladores, turbinas hidráulicas, compresores, etcétera, intercambian energía con un fluido en movimiento mediante los rodetes o álabes. La ecuación fundamental que describe este intercambio se deriva de la ecuación de Euler, ¿no? Para turbomáquinas. Estamos acá siempre tomando en cuenta la ecuación de Euler para entender bien, ¿no? Cómo es que ocurre ese intercambio energético, ¿no? Por el cambio en la cantidad de movimiento angular, ¿no? Veamos la conservación de la cantidad de movimiento angular. Se parte del teorema de la cantidad de movimiento angular aplicados a un volumen de control que rodea al rodete, ¿no? Ya hemos visto que este delta de energía es igual a la masa, una masa, por el producto de la velocidad tangencial, ¿no? A la salida por la componente de la velocidad absoluta según la dirección tangencial a la salida menos la velocidad tangencial U a la entrada por la componente de la velocidad absoluta según la dirección tangencial en la entrada, ¿no? Donde el delta D es la energía transferida al fluido y está en joules por segundo. La masa M es el caudal másico, flujo másico, ¿no? En kilogramos por segundo. Bueno, aquí el punto debía estar aquí en el centro de M, ¿no? Pero aquí sale un poco desviado. Debe estar en el centro, M punto sería, ¿no? Aquí también ha salido, el punto salió desviado, sería M punto, ¿no? O sea, kilogramos por segundo. La velocidad tangencial es el producto de la velocidad de rotación en radianes por segundo multiplicado por la distancia al eje de giro, ¿no? O sea, la velocidad tangencial, U es la velocidad tangencial del rodete en el radio correspondiente, ¿no? Normalmente tomamos nosotros el radio
en la zona de descarga y en la zona de ingreso, ¿no?, del fluido. Y esto está en metros por segundo. Y C sub U es la componente tangencial de la velocidad absoluta del fluido, en metros por segundo. El subíndice 1 ya sabemos que se refiere a la entrada y el 2 corresponde a la salida. La forma general de la ecuación de flujo está por la ecuación de Euler y la podemos expresar de esta manera, ¿no? El delta de entalpía, ¿no? Ya sabemos que el delta de entalpía es el cambio de energía, ¿no?, que ocurre en el fluido, que es el producto, pues, de la velocidad tangencial a la salida por la componente de la velocidad absoluta según la dirección tangencial a la salida, menos la velocidad tangencial a la entrada por la componente de la velocidad absoluta según la dirección tangencial a la entrada, ¿no? Donde delta de H es la energía específica, ¿no? O sea, la entalpía por unidad de masa, o sea, los joules por kilogramo, ¿no?, transferida entre el rodete y el fluido, o sea, en joules por kilogramo, ¿no? O sea, si el delta de entalpía es mayor que cero, ¿en qué, eh, ¿en qué tipo de turbomáquina estamos? Si delta de H es mayor que cero, el fluido está en una bomba, ¿no es cierto? Porque la energía a la salida, este término a la salida, es mayor que este término a la entrada, ¿no? O sea, en una bomba, el rodete le entrega energía al fluido, ¿no? Por eso que el fluido a la salida tiene mayor energía. En cambio, si delta de H es menor que cero, entonces estamos en el caso de una turbina, porque el fluido, ¿no?, Eh, más bien pierde, ¿no?, energía, ¿no? Ahí en ese caso, ¿cuál es mayor? ¿Cuál de los términos es mayor? Es este término, ¿no? U1 por CU1, ¿no? O sea, en la entrada, el nivel de energía del agua es elevado. Y cuando sale, ¿no?, en el difusor, como le dije, ¿no?, como sale a baja presión, sale con baja energía, pues, ¿no? Entonces, este término eh, estaría en el segundo lugar, ¿no? Entonces ahí el delta de H es al revés, ¿no? ¿Entienden esa parte? No, o sea, delta de H es mayor que cero, ¿no?, en el caso de bombas, ¿no es cierto? Y delta H menor que cero cuando es turbina, ¿no es cierto? ¿Está claro eso, no? ¿Hay alguna pregunta en Profe, esta parte? profe, Sí, ¿podría explicar un poco más detallado por qué si es menor a cero es turbina y por qué si es mayor a cero es bomba? claro. A ver, vamos a revisar acá mejor en el esquema que hemos visto. Aquí, por ejemplo, en esta turbina Francis, ¿no?, el agua eh, en este caracol, o lo que le denomina, ¿no?, la cámara espiral, porque es una cámara espiral que rodea, ¿no?, a todo el rodete, ¿no? La energía que tiene el agua es bien elevada, ¿no? Está en una tremenda presión, e inclusive, bueno, yo me enteré de un accidente que hubo en una central, ¿no? Eh, un soldador estaba ahí arreglando un pantalón, ¿no? Bueno, pantalón era cuando hay una bifurcación en la tubería,
porque había, esa tubería servía, perdón, esa tubería servía a dos turbinas, y como la presión era tan tremenda, eh, parece que al momento de soldar hizo una mala maniobra ahí, ¿no? Y eh, se produjo ahí una fisura, ¿no? En esa zona del pantalón, o sea, donde estaba a gran presión, y ese chorro lo mató al trabajador, le cayó el chorro, le cayó en el pecho y le destrozó el pecho, ¿no? Por la tremenda presión que tenía el agua, ¿no? Esas son caídas, pues, de 400 metros, ¿no? De columna de agua. Entonces, el contenido energético del agua en esta zona, pues, ¿no? Eh, a la entrada, es mayor que el contenido energético aquí en la descarga. Hemos visto, pues, que aquí ya la presión baja tanto que se pueden formar burbujas que producen cavitación, ¿no? O sea que aquí en la entrada, ¿no? La, la energía es elevada, ¿no es cierto? ¿Está claro ese concepto? Que aquí la energía en una turbina es elevada. ¿Ah? ¿Está claro, no? O sea que el término uno, ¿no? Acá es alto, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y el término 2 en la descarga es menor, porque aquí en este tubo difusor la energía disminuye tremendamente, no tan es así que se forma, existe el riesgo, ¿no? De que se formen burbujas de vapor, ¿no? Porque la presión baja tremendamente y puede acercarse, ¿no? A la presión de vapor saturado, ¿no? Ese es en cuanto a una turbina hidráulica. Pero ¿qué pasa en una bomba? En una bomba, eh, la energía, si yo succiono agua de un reservorio inferior, su nivel energético es bajo, ¿no es cierto? Porque yo estoy succionando para subirlo, ¿no? Es igual que como cuando ustedes succionan, ¿no? Una cañita en un vaso, ¿no? El nivel energético, ¿no? De la gaseosa, digamos, está relacionada con la presión atmosférica, ¿no? En la entrada, ¿no? Pero cuando está en su boca, el, el chorro de agua ingresa, ¿no? Hacia su boca. Ustedes pueden sentir, ¿no? Que la gaseosa pues entra y el paladar pues se siente, ¿no? Como es que el agua tiene, eh, ingresa con cierta fuerza, ¿no? Entonces, en una bomba, a la salida se tiene una mayor eh, presión, ¿no? Porque le hemos dado una diferencia, ¿no? Hemos, al succionar, hemos creado pues una menor, una zona de menor presión, ¿no? En cambio aquí en una turbina hidro, ¿no? La presión a la entrada es mayor que la presión a la salida. En cambio, en una bomba, supongamos, imagínense que este rodete es una bomba, ¿no? El agua succiona, ¿no? El agua digamos, aquí va a succionar agua de un río, ¿no? Aquí la presión es baja, está a la presión atmosférica. Y aquí digamos que en vez de un generador eléctrico, aquí hay un motor, ¿no? El motor eléctrico acciona a este rodete y este rodete le transfiere energía al fluido, al agua, y el agua pues sale a mayor presión, ¿no? Entonces, las condiciones a la salida, ¿no? Son mayores, o sea, la energía, ¿no? A la salida es mayor
que el contenido energético a la entrada, ¿no? Por eso es que aquí tenemos que tener cuidado a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Para que nos salga positivo, tomar en cuenta que el delta de entalpías tiene que considerar ese efecto, si es bomba o si es turbina, ¿no? ¿Está claro el concepto? Sí, profe. O Una sea, consulta más. el delta de H puede ser positivo o negativo, ¿no? Es positivo ¿cuándo? Cuando ¿Qué bomba? yo actúo como qué, como bomba o como turbina. Bomba. Claro, porque el agua va a tener más energía, ¿no? O sea, el agua inicialmente, digamos que tenía, por efecto, ¿no?, de la presión atmosférica, apenas tenía, digamos, un joule por metro cúbico, ¿no? En cambio, si yo le entrego energía, va a salir, pues, digamos, a 100 joules, ¿no? O cada metro cúbico. O sea, tiene un mayor nivel energético. O sea que a la salida, ¿no? Este término, este delta de H va a ser positivo, ¿no? Va a ser mayor que cero, ¿no? O sea, a la salida, esto sale mayor que las condiciones a la entrada, según el subíndice 1, como pueden ver acá. Y ahora, ¿qué pasa si delta de H es menor que 1? Si delta de H es menor que 1, ¿qué pasa? El agua está entregando energía, ¿no? O sea, que las condiciones, condiciones energéticas a la salida, aquí, por ejemplo, sale a un joule y aquí está entrando a 100, ¿no? Va a salir negativo, pues, ¿no? ¿Está claro? El delta entalpía va a ser negativo, ¿no? En el caso de una turbina, ¿no? ¿Está claro eso, no? ¿Se visualiza? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuál es la relación con la ecuación de flujo volumétrico? Al introducir, pues, el caudal volumétrico, Q, en metros cúbicos por segundo, y el ancho del rodete, B, en metros, eh, se relaciona el flujo real con las dimensiones de la turbomáquina. La velocidad meridional se expresa, ya sabemos esto, ¿no? Esta velocidad meridional en función del caudal, ¿no? Y del área de paso, ¿no? Del agua a través de los álabes, ¿no? 2pi r por b, ¿no? Ahora podemos, pues, construir el triángulo de velocidades, que es la base gráfica, ¿no? Para entender cómo se componen las velocidades, ¿no? Y ya lo demás ya lo conocen, ¿no? Cómo construir el triángulo de velocidades, ¿no? Iba a ponerle ahí este documento para subirlo a la plataforma, ¿ya? Pero hoy día o mañana les voy a subir a la plataforma el documento del ventilador, ¿no? Donde ahí había dos caminos, ¿no? Utilizar ahí unos parámetros de diseño que nos dan directamente, ¿no?, las velocidades, o recurrir, pues, al método gráfico, ¿no?, del diagrama de velocidades para armar, pues, nuestro triángulo de velocidades, ¿no? Y determinar de qué potencia va a ser el motor que accione, ¿no?, ese ventilador, y ver si esa potencia
la puede soportar el sistema eléctrico, ¿no? De la universidad, porque creo que en estos momentos, algo así escuché de que ya estaba al tope, ¿no? El transformador de la universidad. Pero es cuestión, pues, de hacer un estudio, ¿no? Nosotros como ingenieros, antes de lanzarnos, ¿no? A, a ejecutar algún proyecto, tenemos que hacer un estudio detallado, ¿no? A ver, si ustedes fuesen ingenieros, ¿dónde ubicarían los ventiladores? Más o menos salen, creo que no son muy grandes, ¿no? Cerca de un poco más de medio metro, creo, ¿no? No son muy grandes. Dos ventiladores serían. ¿Dónde lo pondrían ustedes? A ver. ¿Ah? A ver, ¿quién puede opinar? Ventiladores para extraer aire, profe. Claro, en la Para primera extraer- práctica, ¿no? Hablamos de un sistema de ventilación para el edificio de la FIME, ¿no? También podría ser en el pasadizo, en el pasillo. En el pasillo, pero tú sabes que el pasillo no podemos obstruirlo, ¿no? Porque es una zona de circulación del personal. En el caso de un temblor o un terremoto, Ah, claro. tienes que dejar las áreas libres, ¿no? Los pasillos son clave, ¿no? Para el escape de la gente, ¿no? En En las el, esquinas del en el aula. techo, ¿No? en ¿En el dónde? techo, en el techo, profe. Claro, sería lo más práctico, ¿no? Generalmente los equipos de ese tipo, pues, auxiliares, las calderas, o se ponen en el sótano, bueno, pero en la universidad no hay sótano, pues, o arriba, pues, en la azotea, ¿no? Y desde ahí se descuelgan todos los ductos, ¿no? Hacia cada piso, ¿no? Y ahí se distribuye el aire a cada una de las aulas, ¿no? Sería lo más práctico y conveniente, ¿no? Que no obstruya pues al manejo de, ahí por ejemplo van a tener que manejar equipos de proyectores, algún equipo audiovisual, ¿no? Para los salones o para el desplazamiento pues del personal, ¿no? De los estudiantes. No podemos obstruir, ¿no? Los pasadizos, ¿no? Así, señores, yo voy a subir esto y a ver si vemos algunos ejemplos prácticos, que aunque ustedes ya lo deben conocer. Ahí lo básico es armar el triángulo de velocidades, ¿no? Pero también hay métodos así prácticos que eh, sin necesidad, ¿no? De armar el triángulo de velocidades, podemos definir, ¿no? Los parámetros geométricos del ventilador, ¿no? Pero lo mejor es hacer el triángulo de velocidades. Más bien voy a ir preparando un tema. Me interesa que usted, por ejemplo, diseñen un sistema de ventilación, ¿no? Para los sistemas de transporte, ¿no? De, de pasajeros, sistemas públicos de transporte, ¿no? Porque en alguna oportunidad yo he subido un ómnibus y pucha, estaba ahí que me asfixiaba en verano. Y hubo un grupo que lo hizo un diseño completo, ¿no? Con paneles solares para aprovechar el sol, pues, ¿no? Para mover esos ventiladores. Ahí sí eran ventiladores axiales, ¿no? Porque no había mucha caída de presión, ¿no? Pero sí se necesitaba mucho caudal. Ingeniero, Sí,
Consulta, ¿tiene que ser específicamente un sistema de ventilación o de refrigeración? Básicamente yo creo que es ventilación, porque si realizamos un sistema de climatización, ya la cosa es más sofisticada, ¿no? O de repente, si alguno se anima, ¿no?, a hacer un sistema de climatización, ya pues va a tener que buscar más información, ¿no? Pero yo quiero que ustedes desarrollen un proyecto, ¿no? Aprendan a desarrollar proyectos, porque cuando estén en la vida ya profesional, van ustedes a ser parte, ¿no?, de algún equipo que tiene que diseñar un sistema, ¿no? Ahora me han pedido que diseñe un sistema contra incendios, ¿no?, en base a las normas NFPA, ¿no? Y estoy eh, viendo la información que me han dado el layout, ¿no?, de ese hospital. Es para un hospital, ¿no? Tengo que diseñar todo el sistema contra incendios. Ya esa es otra cosa, pero ahí la NFPA exige, ¿no?, ciertas características en las bombas, ¿no?, del, del agua, sistema de bombeo, ¿no?, el sistema contra incendios. O de repente se lo transmite a ustedes y es un proyecto real, ¿no?, de un sistema contra incendio y de un sistema de climatización en los buses, ¿no? Ya sé cuántos grupos hay y voy a repartir eso. Y de paso le voy a dar la norma NFPA, ¿ya?, para que la revisen, para los que hagan el sistema contra incendios. Es importante que trabajemos, ¿no?, con normas. En otros países, eh, las entidades, ¿no?, que supervisan la construcción, ¿no?, de las fábricas o edificaciones son muy exigentes, ¿no?, en los sistemas claves, ¿no? El sistema contra incendio es clave, ¿no? Entonces, hay que ceñirnos a las normas, ¿no? No podemos trabajar así como se dice, al, al champazo, ¿no? Si sale bien, bien; si sale mal, ya pues salió mal, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que pensar como ingenieros, ¿no? Tenemos que planificar bien todo, porque a veces se olvidan de algunos detalles y las cosas salen mal. Yo creo que les comenté, ¿no?, lo que pasó en la construcción de la central de Maple Etanol allá en Piura. Se olvidaron de un detalle y la cosa salió mal, pues, ¿no? Y tuve que darle una solución práctica, ¿no?, aplicando física 1 nada más. Pero había que ver cuál era el origen de esa falla, ¿no? Ya de repente más adelante les comentaré sobre mi experiencia, ¿no? Siempre es bueno transmitir la experiencia, ¿no?, para que no se vuelva a repetir. En otros países, fíjense, eh, una vez conversando con un egresado ahí de la FIME, siempre el tipo no bajaba de 18, sacó un buen promedio ahí en la universidad. Pero él sí me di cuenta de que tenía buena memoria. Fuera de serie era en esa parte que se acordaba bien de las cifras. Es algo que él sabía que lo tenía, ¿no?, que era una gracia de Dios. Y aprovechó eso, pues, ¿no? Ahora es doctor y dijo que iba a regresar, ¿no? Pero no, ya que va a regresar, se quedó allá. Pero, fíjense,
Él eh, era una persona muy disciplinada, ¿no? Él cumplía su horario, ¿no? Tenía su hora para estudiar. Y tan es así que su mamá sabía, ¿no? Que él era una persona que tenía esa habilidad. Y él mismo comenta, ¿no? Que tenía un cuarto ahí para su casa. Ellos no eran personas pudientes, ¿no? Eran clase media normal, ¿no? Y, y él se dedicaba pues a estudiar ahí en ese cuarto. Pues, tenía su horario, bueno. Y ya también tenía su hora para hacer vida social, ¿no? Y fue con la intención de hacer una maestría nada más en Energy Management, gestión de la energía. Pero también ocupó uno de los primeros puestos ahí allá en Estados Unidos. Y le dieron una chamba allá en una mina grande. Y ahorró tanto que dijo, caramba, me presento a un doctorado, pues porque allá estudiar un doctorado ahí es caro, ¿no? Y significaba pues una, una buena inversión, ¿no? Y, pero no llegó ni al 50% de la inversión que tenía que hacer. Así que se presentó pues a la beca y logró ingresar. Él, él fue el único latinoamericano que accedió a la beca. Cerca de $500,000 cuesta un doctorado allá en Estados Unidos. Estudió con 2 iraníes y 2 chinos. Dice que los chinos son súper disciplinados. Ellos siempre paraban así en grupo, andaban estudiando. Los iraníes sí eran más relajados. Él dice que se iba a la discoteca, pues ahí los fines de semana, pues tenía que desestresarse. Y ahí siempre encontraba a los iraníes. Y al final, los que sacaron más notas fueron los iraníes. Esos iraníes allá en Irán, pues estudiaron en una universidad que tenía varios años de existencia, ¿no? Y se transmitía, ¿no? De generación en generación la experiencia que habían obtenido, ¿no? En esa universidad. Fíjense, una universidad así milenaria, se puede decir, no me acuerdo su nombre, ¿no? Pero era una universidad muy reconocida internacionalmente, inclusive, ¿no? Y él estudió con ellos. Eran buenos, dice. Pero lo fundamental, según él, no es tener una disciplina, ¿no? El cerebro acostumbrarlo, dice, según él, no, él habla así, siempre yo confío en Dios. Bueno, era católico, ¿no? Es católico. Y en la disciplina, ¿no? Y su madre, pues, le agradece a Dios que le haya dado un hijo así, ¿no? Yo creo que en nuestro país se merece, ¿no? Que seamos buenos profesionales. Yo también he estudiado así prácticamente gratis, ¿no? A mí me pagaban por estudiar. Yo ingresé al Instituto Peruano de Energía Nuclear y íbamos a salir como ingenieros nucleares. Nos pagaban cerca de $2,000 mensuales por estudiar, ¿eh? En esa época los militares querían sacar
profesionales en energía nuclear. Pero después vino Belaunde, pues, y se tiró abajo el programa nuclear. Yo me fui a Electroperú, ahí trabajé 16 años. Trabajé en varios proyectos con expertos de otros países. Después postulé una beca de las Naciones Unidas y aproveché esa beca, pues aprendí también algunas cosas. Mientras seamos jóvenes, hay que aprovechar, ¿no?, las oportunidades de ese tipo. En otros países tienen más experiencia que nosotros, sobre todo pues que son gente que utiliza mucho las normas, ¿no? Yo aprendí de ellos, bueno, de los asesores extranjeros que fueron a Electroperú, aprendí a usar normas, ¿no? En esos países donde fui también era básico, ¿no?, aplicar normas en todo. De esa manera evitaban pues los accidentes, ¿no? Y lo más importante en esos países es preservar la vida, ¿no?, de la gente. Es en todo, ¿no? En todo. Lo primero es la vida. Claro que ahora esos países están en guerra y la vida ya no vale nada. Pero señores, yo les recomiendo de que mientras estén jóvenes, yo también he sido joven, pues, ¿no? Tenía cierta disciplina, no era muy disciplinado, pero sí tenía mis horarios. Ya en el trabajo, sí, ahí había que ser disciplinado, obligado, ¿ah? Quieras o no quieras, tienes que ser disciplinado porque ahí hay plazos, ¿no? Los jefes quieren que hagas un trabajo para determinado día y tiene que estar en ese día, sí o sí. Ahí no se puede perder el tiempo porque está de por medio tu estabilidad, ¿no?, laboral. La estabilidad laboral es la vida, ¿no?, de tu familia. Y yo creo que ustedes por algo están ahí dentro del sistema universitario, ¿no? Ustedes dentro de su generación son lo mejor, ¿no? Porque ustedes tienen la gracia de Dios de estar estudiando, ¿no? Hay otros que han querido hacer algo también, y han querido tener el sitio que ustedes están ocupando, ¿no? Pero no les favoreció, las circunstancias no lo favorecieron, pues, ¿no? Pero ustedes tienen la suerte, no suerte, yo creo que tienen, si han ingresado, ustedes tienen las habilidades, ¿no?, para avanzar, ¿no? Y ojalá pues que eh, contribuyan pues ustedes al desarrollo del país, ¿no? Tenemos que mentalizarnos en eso. Ah, muy bien, señor, yo voy a subir esto a la plataforma y
con el solucionario, ¿no? Que les había mostrado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Todo bien. Muy bien, señores. Voy a pasarles creo que la última tarea que le dejé está relacionada con el, el tema de la gráfica de colina, del plano de colina, ¿no? ¿Se acuerdan? Hagan el intento, pues, y pregunten sobre eso, porque también eso es importante. Precisamente cuando tuve que defender los intereses de Electroperú, me tuve que basar en esa curva de colina, ¿no? Las normas lo dicen. Ahí está claro, la norma de las pruebas de máquinas hidráulicas establece, ¿no? Esas consideraciones. Bueno, señores, esto lo voy a subir para que lo revisen y voy a juntar ahí ese ejemplo, ¿no? Nos vemos entonces el martes.